Entonces, en esta parte vamos a comenzar con lo que es sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio, ¿de qué se va a encargar? ¿Qué función principal va a tener? A ver, Camila. Ya, el cambio de gases y va a permitir la oxigenación de qué sustancia. De la sangre. Muy bien. Ahora, el sistema respiratorio, ¿por qué estructuras o por qué órganos está conformado? Ángela. Sería por las vías de conducción, la porción respiratoria. Ya. Las vías de conducción, ¿qué órganos la conforman? Faringe, tráquea, bronquios y fosas nasales. Ya, en orden. Entonces el aire entra por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y nos falta una más. Nos falta, de los bronquios se va a subdividir. En bronquiolos. ¿Y qué bronquiolos son los que conforman las vías de conducción o la parte de conducción? Propiamente terminales. Bronquiolos terminales y propiamente dichos. Ya. Y en la porción respiratoria, ¿qué estructuras la conforman, Ana Paula? Los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Ya. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar con lo que es fosas nasales. Pero para esto primero vamos a tener nuestra lámina de lo que es mascarilla de feto. ¿Por qué mascarilla de feto? Porque aquí vamos a encontrar lo que son las fosas nasales en formación. Aquí tenemos por encima de la boca, tenemos las fosas nasales. Entonces las fosas nasales están divididas en dos. Tenemos una derecha y una izquierda y por medio de ambas tenemos el tabique nasal, que es una pared en medio. Ahora, las fosas nasales van a tener, son como, digamos, es como una caja, tiene una parte anterior, tiene paredes laterales, un piso, un techo y tiene una parte posterior. ¿Qué nombre toman la parte anterior y qué nombre toma la parte posterior? Micaela. Sí, doctora. ¿Qué nombre toma la parte anterior de las fosas nasales y qué nombre toma la parte posterior? Sería la ina y coana. ¿Ya? ¿Cuál es cuál? Anterior narina y posterior coana. Ya, muy bien. Pues tenemos las narinas, que es la parte anterior, y las coanas, que es la parte posterior. En las narinas son la parte que visualizamos. Si vemos, tienen forma media ovoide o media trapezoide con punta hacia la parte superior o hacia la punta de la nariz. Y
El epitelio de revestimiento que vamos a ver ahí es el mismo epitelio de la piel, entonces epitelio estratificado plano cornificado. Pero encontramos también unos vellos ahí, unos pelitos en la nariz. ¿Qué nombre toman esos pelitos, Jacqueline? Doctora, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cómo se les llama a los pelitos de la nariz? Las vibrisas. Vibrisas. ¿Y qué función tienen? A purificar el aire. ¿Verdad? No, van a filtrar el aire. Muy bien. Ahora, hemos dicho, tenemos ese epitelio. Debajo del epitelio de revestimiento vamos a tener tejido conectivo. Y por debajo de una estructura ósea, que es de los huesos propios de la nariz. Ahora, a medida que vamos entrando por la narina hacia la parte más interna, este epitelio va a perder su capa córnea. Luego de esto, que pierde ya la capa córnea, es decir, que ya cuando se parece a la mucosa de la boca, va a empezar a aparecer ya epitelio de tipo similar al de la tráquea. ¿Y qué epitelio teníamos en lo que es tráquea? Andy. Andy. Doctora, disculpe, no he escuchado bien. ¿Puede Sí, repetirme la escucho. pregunta? ¿Qué epitelio tenemos en tráquea? Epitelios estratificados, cilíndricos, ciliados. Con células Calciformes. caliciformes. Ya, entonces vimos que tenemos nuestro epitelio estratificado plano cornificado y luego no cornificado. Esa parte va a ser el vestíbulo de la nariz, donde tenemos las vibrisas. Pasamos más adentro, que es nuestra región respiratoria, donde tenemos ya esta mucosa con epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Debajo de ese epitelio está la membrana basal sobre el cual se asienta y por debajo una lámina propia con fibras elásticas y colágenas. Y además aquí podemos encontrar bastantes plexos venosos. Quiere decir que vamos a verlo de un color rojo intenso, porque también va a permitir de que esa gran circulación que se observa entibie el aire. O sea, el aire, si entra frío, se va a entibiar en esta zona. Y por debajo de esto vamos a tener también hueso o cartílago dependiendo de la zona. Luego tenemos la región olfatoria, que es en el techo de las fosas nasales, y que ahí vamos a tener nuestra mucosa olfatoria, donde vamos a tener neuronas bipolares, células basales y células de sostén, que las vamos a ver ahorita. Tenemos nuestras fosas nasales. Tenemos que en estas fosas nasales vamos a ver unas estructuras o repisas que están inclinadas hacia abajo, que se les da el nombre de cornetes. Pues tenemos los cornetes y por debajo
Tenemos el tabique nasal que está en medio y que también está cubierto por el epitelio. Ahora, Doctora, sí, dime. doctora, doctora, Sí, dime, Alejandro. voy a repetir porque se entrecortó, se escucha borroso. Sí, es que hay alguien que no entiende de que llaman y me cortan la señal del internet, les está cortando la llamada, pero siguen insistiendo. Van a disculpar. Ya, sí, en la parte anterior la repetí dos veces, pero igual. Entonces, acá tenemos nuestras fosas nasales. Si ustedes llegan a observar la fosa nasal frente al espejo, van a ver que no es un tubo recto. Van a ver que hay unas estructuras que sobresalen o como que lo cortan, como repisas que están ahí, de las partes laterales hacia el centro. Estos son los cornetes. Ahora, también vamos a tener los meatos, que son los espacios que se forman por debajo de estos cornetes. En relación a los cornetes tenemos también alteraciones. Hay personas en que por estímulos alérgicos o procesos inflamatorios crónicos, estos cornetes se llegan a hipertrofiar o a crecer, de modo que van a obstruir parte de la luz de la fosa nasal, haciendo que el ingreso del aire sea más restringido y no ingrese tanto aire como se quisiera, ingresa menos cantidad. Vemos que estos cornetes están revestidos por epitelio de tipo olfatorio, tenemos la mucosa, donde vamos a ver que por debajo de vamos a tener los nervios olfatorios que se encargan de recibir los estímulos. Y hacia el centro tenemos nuestro esqueleto en este caso de hueso. A mayor aumento tenemos nuestro epitelio con células ciliadas. Por debajo tenemos nuestros ganglios o nuestros nervios olfatorios. En medio también tenemos mucosas de tipo seroso. En relación a lo que es fosas nasales. Ahora, lo que vamos a ver en relación a tráquea, la tráquea ya es un órgano que lo hemos visto anteriormente. Lo vimos para ver el epitelio y lo vimos para ver el cartílago. Tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, alternado con células caliciformes, y tenemos un cartílago de tipo hialino. Entonces, la tráquea es una estructura tubular, va a tener una luz a través de la cual va a pasar el aire de lo que es la laringe hacia los bronquios. Mide de 10 a 12 centímetros, está formado por anillos de cartílago como el que vemos aquí, que tienen forma de C, no son anillos completos. Estos anillos están unidos por músculo traqueal, que es músculo de tipo liso. Va a tener una mucosa, que es donde encontramos el epitelio de revestimiento con su lámina propia. Va a tener el esqueleto de cartílago. Va a tener una capa muscular, que es el músculo liso traqueal, que lo encontramos acá en la parte posterior. Y vamos a tener una adventicia, que es tejido conectivo, que se encuentra por fuera. Entonces, a mayor aumento, tenemos acá la mucosa, que es el epitelio de revestimiento, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con algunas células caliciformes, la lámina propia con tejido conectivo y vasos sanguíneos,
donde también podemos encontrar glándulas de tipo mucoso, la capa muscular en lo que es la parte posterior de la tráquea, que es el músculo liso que une a los por la parte posterior a los esqueletos de cartílago, los cartílagos traqueales, y el esqueleto de cartílago hialino. Ya lo vimos antes, que tiene su pericondrio. Tenemos nuestros condroblastos, los condrocitos y los condroplastos. Aquí a mayor aumento vemos de nuevo el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, alternado con células caliciformes. Una membrana basal y una lámina propia. Si seguimos bajando en lo que es las vías de conducción de fosas nasales, hemos pasado a tráquea y ahora vamos a pasar a los pulmones. La tráquea baja y se va a dividir en dos bronquios principales, un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Y estos a la vez se van a subdividir. En el tracto respiratorio, en lo que es pulmones, las vías de conducción y la vía respiratoria propiamente se van a estar dividiendo así como fuera un árbol, en ramas, y estas ramas en otras ramas, y las hojas. Entonces, cuando vemos la imagen de pulmón, lo que más abunda son los alvéolos. Son estos espacios que vemos, estas áreas de bordes irregulares. Entonces, por eso es que no se puede confundir la imagen de pulmón con otras imágenes. Tiene abundantes alvéolos. Ahora, dentro de los cortes vamos a ver los bronquios y los bronquiolos. Los bronquios van a tener esqueleto de cartílago similar a la tráquea. Va a seguir el mismo esquema. ¿Qué quiere decir? La tráquea tiene una mucosa con epitelio estratificado, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Entonces, el bronquio también va a tener epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Por debajo va a tener una lámina propia, también con tejido conectivo, glándulas. Va a tener un esqueleto de cartílago y también va a presentar músculo liso. Acá vemos fragmentos del cartílago y también vemos músculo liso. Y el epitelio que está aquí un poco de forma irregular. Y por fuera tenemos también la adventicia, que es tejido conectivo. Muy diferente a los bronquiolos. Los bronquiolos ya no van a tener cartílago. Los bronquiolos ya son estructuras más pequeñas. Son estructuras más pequeñas donde no hay el esqueleto de cartílago, sino solo tiene el esqueleto muscular o la capa muscular, que esta capa muscular va a ser gruesa en el caso del bronquiolo propiamente dicho. En el bronquiolo terminal es más delgado, y en el caso del bronquiolo respiratorio vamos a ver de que ya va a ser un epitelio irregular, va a estar por fragmentos. ¿En qué sentido? Acá tenemos un bronquiolo. Decimos que es un bronquiolo terminal porque la capa muscular la miraríamos de un color rosado medio rojizo. Aquí solo vemos por acá una parte, por acá un fragmento y por acá otro fragmento. Entonces la capa muscular es delgada. El epitelio todavía se ve continuo. Ese es nuestro bronquiolo terminal. Acá vemos que ya el epitelio va a estar más segmentado. Va a tener como partes en que va a estar completo y luego va a haber secciones en que no. Y la capa muscular es mucho más delgada, casi ausente. Ese es el bronquiolo respiratorio. Y como dijimos, rodeando tenemos los alvéolos, donde vamos a tener los
conductos alveolares, que son los tubos, los sacos alveolares, que son estos fondos de saco como bolsas, igual acá los sacos alveolares, y los alvéolos. En esta imagen tenemos una estructura de la vía respiratoria que tiene esqueleto de cartílago. Tiene su placa de cartílago. Entonces, esto es un bronquio, con su epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, no ciliado. A medida que el epitelio, digamos, vamos a una estructura de menor calibre, el epitelio ya las células van a dejar de ser cilíndricas altas y van a pasar luego a ser cilíndricas bajas hasta medias cúbicas, se va aplanando. Acá tenemos un bronquiolo con una capa muscular delgada. Luego tenemos acá otro bronquiolo donde si ven el epitelio es aquí, luego acá, aquí, aquí, está por partes. Este es el bronquiolo respiratorio y este es el bronquiolo terminal. Acá tenemos nuestros conductos alveolares que van a terminar en sus sacos alveolares y todo alrededor los alvéolos alternados con los conductos y los sacos. A mayor aumento de nuevo tenemos el bronquio, donde tenemos acá la mucosa con su epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, la lámina propia, que tiene tejido conectivo, vasos sanguíneos y también puede tener glándulas mucosas o acinos mucosos, el esqueleto de cartílago, que lo vemos aquí en la parte inferior y también en la parte superior, y por fuera la adventicia. Entonces, también tenemos nuestra capa muscular, igual que en tráquea. Acá tenemos un bronquio, un bronquiolo diré. Este bronquiolo, ¿de qué tipo va a ser? Vemos, nuestro epitelio es alto si los núcleos son alargados, entonces epitelio cilíndrico alto, pseudoestratificado, ya, lámina propia, y tenemos rodeando una capa muscular. Si ven el grosor de la capa muscular, es ancho. Entonces, ¿qué bronquiolos hemos dicho que es el que tiene una capa muscular ancha? Valeria. Terminal. No, capa muscular gruesa. En terminal es más delgada. El propiamente dicho. Sí, el propiamente dicho. ¿Y te acuerdas cuál es el nombre de ese músculo? ¿Qué nombre toma? Raíz de seno. El músculo de raíz y seno. Ahora, aquí tenemos bronquiolos también. Tenemos el epitelio del bronquiolo, que lo encontramos por partes. A continuación tenemos que ese epitelio es más continuo. La capa muscular aquí no se nota mucho, acá la vemos un poco mejor, unas fibras alternadas y por fuera tejido conectivo. Acá solo estas son las fibras musculares, lo demás es tejido conectivo. Entonces, aquí lo que visualizamos en la parte superior es un bronquiolo terminal y hacia la parte inferior derecha e izquierda tenemos bronquiolos respiratorios. Y alrededor tenemos bastantes alvéolos.
mismo aquí tenemos un montón de alvéolos. Aquí tenemos el epitelio que se ve como botoncitos de lo que estás por segmentos del bronquiolo respiratorio. Luego tenemos los conductos alveolares, los sacos alveolares, que son estas terminaciones, y los alvéolos, que son estos espacios, como que fuera una red que está alrededor. Ahora, en esta imagen además vemos una parte que dice superficie del pulmón. Esa en realidad es la parte externa, que es un mesotelio. ¿Se acuerdan que en corazón teníamos un mesotelio, ¿no?, que está presente o rodeando en lo que es el epicardio? Ya. En pulmón también tenemos un mesotelio, que es la pleura. Tenemos una pleura visceral, que sería la que está aquí, en contacto con el tejido pulmonar, y una pleura parietal, que está en contacto con la parte interna de la cavidad torácica. Aquí a mayor aumento tenemos nuestros sacos alveolares con los alvéolos. Ahora, en los alvéolos vamos a tener dos grupos de células. ¿Qué grupos celulares son los que encontramos aquí, Guido? Guido. Guido. Ya. ¿Cuáles son las células que encontramos? No te escucho. Si es que quizás tu micro está mal, lo puedes escribir. Dana. Neumocitos 1 y 2, doctora. Ya. Los neumocitos tipo 1, ¿qué tipo de células son? Aplanados. Son células epiteliales planas. ¿Y los neumocitos tipo 2? Y son cuboides. Ya, más cúbicas, y son secretoras o septales. Entonces, aquí tenemos una imagen a mayor aumento. Ya. Los neumocitos tipo 2 son los núcleos más redondos. ¿Ya? Los núcleos más redondos. Y estas otras células con el núcleo más plano son los neumocitos tipo 1. Ahora, la oxigenación de la sangre o el intercambio gaseoso se va a dar en el pulmón, pero ¿a qué nivel? O sea, de lo que hemos visto, todas las vías y todas las estructuras, ¿en qué nivel es que se da ese intercambio gaseoso? Fabricio. A nivel de los alvéolos. A nivel de los alvéolos. Ahora, hay una estructura que nos permite ver la oxigenación de la sangre, o sea, en un tabique. ¿Crees cómo se llama ese tabique? Tabique intraalveolar. Interalveolar. Ya.
¿Puedes decirme qué estructuras conforman el tabique o si no, no hay problema? Los conductos alveolares, el saco alveolar y los alvéolos. Ya, no, el tabique interalveolar quiere decir que está formado, es el espacio que hay entre dos alvéolos. Este es un alvéolo, este es otro alvéolo, y para que se dé la oxigenación aquí también tenemos que tener otras estructuras en medio. Hemos dicho que se oxigena la sangre, entonces tenemos que tener vasos sanguíneos o capilares. Entonces, ¿qué estructuras conforman el tabique? ¿Te acuerdas? ¿O algún voluntario que lo quiera decir? ¿Ninguno? Ya. Tenemos un alvéolo, Capa surfactante. otro alvéolo, aunque el color hubiera sido al revés. Ya. Entonces, el tabique interalveolar. Tenemos nuestros alvéolos, ¿no? Eso. Entonces, aquí tenemos el alvéolo, el capilar y otro alvéolo. Entonces, el tabique, ¿cómo va a estar conformado? Muy bien. ¿Nada? Doctora, ¿serían capilares el tejido conectivo? Ya, pero no tanto. Entonces, primero, en el tabique tenemos, está conformado aquí, la luz del alvéolo. Luego vamos a tener nuestra célula epitelial, que va a estar aquí. Luego, la membrana basal. Luego vamos a tener tejido conectivo, escaso. Luego vamos a tener de nuevo la membrana basal. Luego tenemos la célula endotelial del capilar. Luego la sangre. Y repetimos lo mismo, pero hacia el revés. Nuestra célula endotelial, membrana basal, tejido conectivo, membrana basal, célula epitelial o neumocito tipo 1 y la luz alveolar. ¿Ves? El tabique es este, donde se va a dar el intercambio gaseoso, donde se va a dar la oxigenación. Ahora, la sustancia surfactante tiene una función importante. ¿Cuál es esa función? Shirley. Disculpe, doctora, se le ha escuchado entrecortado. ¿Función de qué? De la sustancia surfactante, el surfactante.
En situaciones que mantiene abierto el alveolo, ¿Ya? Esto quiere decir de que disminuye la cuando presión. el aire sale, no se va a colapsar, ¿no? Imaginemos que el alveolo es como un globo. Cuando el globo se le bota el aire, las paredes colapsan, se pegan unas con otras, ¿no? El surfactante en este caso va a impedir eso, que las paredes del alveolo se peguen unas con otras. Va a mantener que se mantengan separadas. Ahora, aparte de eso, también es importante que recordemos la presencia del músculo liso que lo hemos tenido en los bronquiolos, lo tenemos en los bronquios y lo tenemos en la tráquea. Porque ese músculo liso tiene movimiento involuntario. Hay patologías que por un estímulo alérgico se va a producir una broncoconstricción. Realmente el asma es una alergia. El asma es una alergia respiratoria en el cual los bronquios se van a cerrar, van a hacer una broncoconstricción. Quiere decir que en vez de que haya este espacio, estos se van a pegar, por lo cual no va a entrar aire y el aire que estaba aquí tampoco va a salir y se queda atrapado. El epitelio de revestimiento de la vía respiratoria de la tráquea, broncos, bronquiolos, tienen células caliciformes productoras de moco. Este moco, que es la flema, se va a depositar en estos espacios, en los conductos o los sacos alveolares. Cuando nosotros hacemos un esfuerzo por el reflejo de la tos, hacemos que se contraigan los músculos lisos y hasta los músculos de la caja torácica, y va a hacer de que ese moco salga hasta la parte superior y pueda ser eliminado. En los casos que no se pueda, vamos a hacer un drenaje postural. Quiere decir, se le da fluidificantes o soluciones para que ese moco sea más líquido y no sea tan espeso, no sea tan ligoso. Y al paciente se lo coloca en decúbito dorsal o en tren del embur. Lo ponemos con la cabeza hacia abajo y el cuerpo hacia la parte superior. Se le hace palmoterapia o golpecitos en la espalda, no con toda la palma, sino con las puntas de los dedos y el talón de la mano, para ayudarle a que el moco se desprenda y el paciente con mayor facilidad pueda sacar la flema. Eso lo vamos a hacer en pacientes que están con problemas neurológicos y también se puede hacer en pacientes con problemas pulmonares crónicos, especialmente adultos mayores. Hay muchos adultos mayores que no pueden expectorar la flema ya. Entonces les ayudamos de esa forma. Usamos también en los casos de los pacientes alérgicos, como hemos dicho, que puede ser el asma, o en casos ya de bronquitis, que se sufre más en adultos mayores, también las bronquitis, las de tipo crónico, donde hay inflamación de la pared bronquial y cierre de la misma, usamos medicinas vía inhalatoria o vía oral o vía endovenosa, que lo que van a hacer es una broncodilatación. El bronquio se va a abrir, el músculo se va a separar de nuevo de lo que estaba contraído, se va a relajar y va a permitir una salida adecuada y además ingreso adecuado del aire hacia los pulmones. Entonces, esa es la importancia también de la vía respiratoria. Y como vemos aquí, también tenemos células. Están nuestros alvéolos, pero también podemos tener macrófagos, porque pueden llegar partículas contaminantes o pueden llegar también bacterias hacia los alvéolos. Entonces estos macrófagos que están ahí van a servir para devorar todos esos detritos.